Compañeros, reciban ustedes un cordial saludo. En esta oportunidad les voy a hablar acerca del proceso de la Santa Inquisición. Los orígenes de la Inquisición se remontan en el siglo XII, aunque el delito de herejía ya se castigaba con la pena de muerte desde el Edicto de Milán en el año 313. Al principio, el castigo de los herejes estaba en manos de la Inquisición episcopal, lo que significaba que la jurisdicción recaía en los obispos de cada diócesis. Sin embargo, estos no siempre actuaron con la diligencia necesaria, lo que permitió el crecimiento de los movimientos heréticos. Durante la Edad Media, herejías como las de los cátaros y valdenses, surgidas en el siglo XII también, generaron graves desórdenes sociales y doctrinales. Frente a esta situación se consideró necesario detenerlas mediante el uso de la fuerza. Aunque durante casi un siglo la Iglesia había preferido la predicación pacífica, con figuras como San Bernardo de Claraval y Santo Domingo de Guzmán. También se promovió la fundación de dos nuevas órdenes mendicantes, como los dominicos y los franciscanos. Al final se optó por un nuevo sistema de inquisición, gestionado por legados pontificios que representaban la autoridad del Papa y tenían potestad por encima de los obispos locales. Hablemos del proceso inquisitorial. Los procesos estaban normados por las instrucciones de Torquemada y Deza, las cuales fueron complementadas en la gestión de Fernando de Valdés. Las de primero constituyeron la compilación inicial de las normas del Santo Oficio, que fueron dadas cuando el tribunal apenas contaba con 4 años de existencia y su funcionamiento era irregular, aunque ya se diferenciaba de su precedente medieval. Esto se traduce en el aumento de los requisitos para iniciar los procesos, de manera que resultara cada vez más frecuente el cierre de los expedientes inquisitoriales antes de la apertura del juicio. Cabe señalar que los tribunales del Santo Oficio observaron con fidelidad absoluta el procedimiento penal tal y como lo había realizado la normativa canónica y desarrollado por la doctrina del derecho común. Hablemos ahora acerca de la etapa previa. El procedimiento inquisitorial era que, antes de iniciar sus actuaciones procesales, los inquisidores debían pronunciar el sermón de la fe. Después de este, comenzaba un periodo de gracia, en el que se permitía a los herejes confesar voluntariamente sus culpas, sin más sanción que una simple penitencia. Seguido de eso venía la etapa indiciaria. Acá encontramos los primeros indicios. Consiste pues en la primera que se daba cuando los inquisidores actuaban sobre la base de la declaración hecha por alguna persona contra algún sospechoso. Esta se realizaba bajo juramento y en presencia de 2 testigos, ante el notario del tribunal. Luego de finalizada, se pedía al testigo que jurase guardar secreto de lo tratado. Acá también tenemos lo que es la confirmación de las sospechas. Los indicios reunidos en la etapa informativa no se consideraban prueba suficiente para iniciar un proceso si no eran antes confirmados de manera eficiente. Para ello, se realizaban las investigaciones pertinentes, se reunían las declaraciones de los testigos, así como las demás pruebas que hubiese quizás, ¿no? Tenemos las medidas cautelares. Aquí vamos a ver lo que es la citación o la detención. El juicio en sí se iniciaba con la citación o detención del presunto hereje. La citación se realizaba por vía notarial. Ello tenía por finalizada concurrencia del interesado ante los jueces inquisidores, sin necesidad de ser detenido, con el único objeto de despejar las dudas existentes en torno a su conducta. Ahora, en la apertura del proceso, ahí vamos a encontrar el interrogatorio inicial. Las instrucciones de Torquemada se insisten en la realización del interrogatorio inicial al reo, mucho antes de la lectura de la acusación en su contra, para de esa manera facilitar su confesión.
Esta técnica ocasionó que muchos herejes confesasen, permitiendo de ese modo el cierre del proceso sin haberse abierto las etapas acusatorias y probatorias. Cuando el reo no confesaba voluntariamente, los inquisidores lo interrogaban con carácter preliminar antes de comunicarle la causa de su detención. Ahora veamos lo que es la fase acusatoria. Acá tenemos la lectura del acta acusatoria. Esta fase se inicia con la lectura de la acusación, a la cual debería responder el procesado detalladamente. Comenzaba con la declaración formal del fiscal, quien acusaba al inculpado de que, siendo católico, había abandonado la iglesia convirtiéndose en hereje. Después se especificaban los diversos puntos de la acusación, para lo cual se precisaban por escrito y en forma minuciosa los cargos que el fiscal había acumulado en contra del sospechoso. Así como tuvimos el primer punto, que es la lectura del acta acusatoria, tenemos también la contestación de la acusación. La respuesta se realizaba por escrito y en ella el acusado solía negar los cargos en su contra. Asimismo, solicitaba el sobreseimiento del proceso, su libertad personal y el levantamiento del secuestro de sus bienes. En algunas oportunidades el acusado admitía alguno de los cargos, mientras en otras los defensores supeditaban la respuesta al traslado de todos los elementos del proceso. Este primer escrito de defensa era más formal que real, pues se limitaba a negar las imputaciones cuya falsedad debía demostrarse en la etapa probatoria subsiguiente. Hablemos ahora de la etapa probatoria. La etapa probatoria se inicia con una sentencia interlocutoria de prueba por la cual los inquisitores declararon finalizada la anterior etapa procesal y otorgaban a las partes un plazo. Regularmente era de 9 días, para de ese modo ellos puedan presentar sus pruebas. Los principales medios empleados eran la puerta testifical y la confesión. Su consecuencia inmediata era dar final al proceso. Ahora hablemos de la sentencia. Después de los escritos de conclusiones del fiscal y la defensa, en caso de que el voto de los asesores resultase adverso, los inquisidores leían el veredicto en presencia del procesado. Las sentencias podían leerse en privado, lo que ocurría cuando era absolutoria o en público. Referente a los veredictos y las penas, se basaban en la demostración de la inocencia o culpabilidad de los procesados, así como en el segundo de los casos en la gravedad de los delitos atribuidos. De sentenciarse la inocencia, el encausado era absuelto, mientras que de fallarse su culpabilidad, los inquisidores señalaban las sanciones correspondientes. ¿Qué impacto habrá tenido la Inquisición en el derecho peruano? Entre los casos críticos de violación de derechos humanos perpetrado por la Santa Inquisición en el Perú colonial, se tuvo principalmente formas que violentaban los derechos humanos. Una de ellas es el control social y religioso. La Inquisición buscaba mantener la ortodoxia católica y controlar las creencias de la población. Esto llevó a la creación de leyes que penalizaban la herejía y otros delitos religiosos, afectando de esta manera la vida cotidiana de los ciudadanos. También tenemos los derechos individuales. Las prácticas inquisitoriales a menudo violaban derechos fundamentales, como el derecho a un juicio justo, por ejemplo. Esto dejó una huella en la percepción de la justicia y los derechos humanos en la religión. Asimismo, tenemos también la legislación colonial. El sistema jurídico colonial se vio afectado por las disposiciones de la Inquisición, que buscaban armonizar las leyes civiles con las eclesiásticas, complicando la administración de la justicia. Como conclusión, voy a detallar lo siguiente. La Santa Inquisición fue un instrumento de poder eclesiástico que buscó mantener la ortodoxia religiosa y controlar las creencias de la población utilizando el miedo y la represión. Asimismo, se introdujo métodos de juicio que a menudo violaban los derechos humanos, lo que generó una desconfianza hasta la justicia. Su enfoque conservador limitó el acceso a nuevas ideas.
afectando de esta manera el desarrollo del pensamiento crítico y la educación en las colonias. Esto, sin lugar a duda, marcó una estructura en el sistema judicial peruano, el cual fue establecido procedimientos que con el tiempo se modernizaron, reflejando de esa manera las prácticas de control social. Muchas gracias.